Capítulo 12 habíamos visto lo que compartió Elías el martes pasado, y qué interesante lo que el Señor le dio a Elías, ¿no es cierto? Y acerca de estos Herodes, que mencionó él. Y vamos a leer desde el 12, un poquito para repasar, para ver si nos quedó algo de lo que Elías compartió. ¿Está bien? Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 12, después vamos a ir del 6 en adelante, pero repasemos el 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Primero, lo que vemos acá que es que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. No dice a todos, sino a algunos. ¿Está bien? El verso 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Un discípulo ya fue muerto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes lo que explicó Elías? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué motivo se realizó todo esto también? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea que eran 4 grupos de 4 soldados, serían 16, ¿sí? Soldados que lo estaban custodiando a Pedro, ¿está bien? Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Algo interesante que acá podemos ver, en el versículo 1 dice que Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarla. Acá podemos ver que ya entró la política acá ya entró el gobierno en ese momento. Ya no se trataba de religión solamente, sino que ya el gobierno ya empezó a tomar posesión también de la persecución. No era solamente, nosotros habíamos mencionado pasajes, capítulos anteriores acerca de la secta, como los saduceos, que fueron uno de los más perseguidores, los que estaban en contra de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Pero acá nosotros podemos notar que ya entró la política acá, ya entró el gobierno a meterse en este tema. Entonces por eso dice que, viendo que esto había agradado, el verso 3, a los judíos, fíjense en cómo empezó a hacer alianza este Herodes, el rey, ¿sí? Gloria al Señor. También procedió procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Gloria a Dios. Había una fiesta que se celebraba, que esto pertenece al Antiguo Testamento, que Israel lo celebraba a rajatabla, era un mandamiento de Dios. Entonces trató por toda la forma este rey de congraciarse con los judíos, ¿sí? Y ya podemos ver ahí que ya se mezcló la política, o mejor dicho, el gobierno, con la religión, y entró y ya era el tema de la persecución, ya no era solamente las sectas, ¿sí, hermanos? O los judíos. En el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Bueno, esto lo vimos, estuvo muy bueno, no hace falta agregar nada, simplemente era para refrescar un poquito la memoria de lo que pudo compartir Elías el martes pasado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, cerramos con esto y de acá arrancamos, pero la iglesia, fíjense que hay una palabra que dice pero. A veces esa palabra pero es para lo bueno y a veces para lo malo, ¿sí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y acá nos tenemos que detener un poquito, porque después viene algo muy importante. La oración, ¿sí? La oración es muy importante, hermano. Cuando nosotros oramos, muchas veces pareciera que no pasa nada, pero se mueven cosas en el área espiritual. Gloria al Señor. Se mueven cosas, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ver un espectáculo, a lo mejor, o queremos ver un ángel, Yo siempre cuento el testimonio cuando yo empecé el camino del Señor.
Todos los hermanos veían, porque el pastor le preguntaba todo, ¿viste algo? Todos veían algo, yo no veía nada, hermano, la verdad. Pero yo quería ver algo, yo digo, algo. Había una hermana que veía ángeles, y digo, qué bueno sería ver un ángel. Jamás pude ver nada. Pero, gloria al Señor, pero es importante la oración, es importante orar. Otro dato importante que no lo tenemos que hacer si sentimos, aunque no tengamos ese sentir, vieron que aunque no sintamos nada, tenemos que orar porque es importante. Gloria al Señor. Y sepan que la oración es el oxígeno de nuestra alma, así como nuestro cuerpo necesita alimentos, los nutrientes necesarios para que podamos estar bien físicamente, ¿sí? La oración es importante y es el oxígeno de nuestra alma. Fíjense, ustedes lo habrán notado, cuando ustedes a lo mejor no oran y de pronto tienen un día presionado, hay opresión y esto y lo otro, cuando van a la oración es como que se le va esa carga, ¿no es cierto? Se le va todo ese peso. Gloria al Señor, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Amén, hermano, eso lo dijo Jesucristo. Yo os haré descansar. No está hablando de un descanso, de comprar un buen colchón, un buen somier, de gloria al Señor, de tomarnos, no podemos tomar todas las vacaciones que querramos y volvemos y estamos. Está hablando de un descanso espiritual, de una renovación. Bueno, y en el capítulo 6, veamos esto. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro, ¿sí? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Ahora, el versículo 6, podemos ver que Pedro no estaba muy preocupado. Él estaba durmiendo. Qué interesante, ¿no? En una situación como la cual él se encontraba, el tipo estaba durmiendo, no se preocupó mucho, ¿sí? Y dice que estaba entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Noten ustedes de qué forma estaba prisionero, estaba preso, ¿sí? Como si hubiera sido, ¿no es cierto?, un asesino, como si hubiera matado a alguien. Todo por el hecho de ¿qué? De servirle a Jesús, ¿sí? Todo por sanar y hacer el bien. Y es interesante que nosotros sepamos que por hacer el bien, gloria al Señor, muchas veces vamos a padecer. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Y miren, y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dice que un ángel se le presentó, ¿sí? Y dice que una luz resplandeció en la cárcel. Esto no lo vimos, no lo vimos esto. ¿O lo vimos ya? No. Y una luz le resplandeció en la cárcel. También nosotros podemos notar que también a Saulo de Tarso, camino a Damasco, también una luz le resplandeció cuando él iba camino a Damasco también. Y dice que quedó ciego. Imagínense el poder, la fuerza de esa luz, que no es una luz, gloria al Señor, como la que tenemos nosotros acá. Era la misma presencia de Dios que se le había presentado a Saulo en el capítulo 9, y era la misma presencia de Dios que se manifestó aquí en la cárcel también. Y tocando a Pedro en el costado, el ángel lo tocó. Dice que le despertó. Estaba muy dormido este muchacho. Estaba profundamente dormido, despreocupado de la situación. Por un lado, seguramente que él sabía que Dios algo iba a hacer con él. ¿Sí? Él sabía que Dios no lo iba a desamparar en esa situación. Ahora, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer hoy, si estamos en esa situación, ¿estaríamos como él durmiendo o estaríamos desesperados o estaríamos, ¿no es cierto?, gloria al Señor? ¿Cuántas cosas haríamos tal vez por querer salir de esa situación? Pero Pedro estaba descansando, durmiendo, muy cómodo. Entonces Dios envía un ángel
Sabemos que Dios tiene sus ángeles. ¿Sí? Volvemos a repetir, la Biblia menciona varios tipos de arcángeles, como el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel, que fue el que se le presentó a José, ¿sí? Pero acá dice la Biblia que un ángel del Señor se acercó, lo tocó, dice la palabra del Señor, al costado y le despertó diciendo, levántate pronto, dice, como diciendo, apurate, no, movete, ¿no? Gloria al Señor. Y las cadenas se le cayeron de las manos, dice, se les cayeron las cadenas, se rompieron esas cadenas que Pedro tenía. Y dice, y le dijo el ángel, fíjense qué interesante, el ángel hablaba con él, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, no solamente que el tipo estaba durmiendo, sino que también estaba al descubierto, ahí descansando, descalzo, y el ángel le da una serie de cosas, le tiene que decir todas estas cosas, que se tenía que poner la sandalia, que se tenía que ceñir, que tenía que atarse la sandalia. ¿Y qué más dice, hermanos? Miren, envuélvete en tu manto y sígueme. En el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Nosotros habíamos visto en el capítulo 10, de hecho, en el capítulo 10, cuando Dios le da esa visión, ¿recuerdan? Cuando él está en la azotea esperando que le preparen la comida, él se tiró en la azotea, en la terraza, a descansar, y tuvo como un éxtasis. Tuvo una visión allí donde aparecieron del cielo, bajaba como un lienzo atado de los cuatro lados, que había animales, había cuadrúpedos, había reptiles, y Dios le había dicho, una voz le había dicho, mata y come, y él agarró y dialogó y dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Bueno, todos sabemos, ya lo vimos eso, ¿no? Y en esta oportunidad él pensaba que era lo mismo, él pensaba que era una visión. Y dice, verso 9, y saliendo le seguía. ¿A quién le seguía? Al ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Qué tremendo, hermanos. Pareciera que fuera un cuento, ¿no? Pareciera que fuera una fábula, una historia, algo superficial, pero realmente fue algo literal. Esto sucedió. Como también, gloria al Señor, muchos, gloria al Señor, han criticado y han juzgado acerca de si realmente el pez lo tragó a Jonás. Pero está en la Biblia y fue así. Y sabe una cosa, si hubiera sido al revés, que Jonás hubiera tragado el pez, si está en la Biblia, lo creo. Porque está en la Biblia. ¿Sí, hermanos? Y dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice que el ángel iba delante de él y él iba como si estaría viendo una visión. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, dice, gloria al Señor, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la puerta principal, la más pesada, la más difícil, dice, la cual se le abrió por sí misma. La puerta se abrió. Primero, se le cayeron las cadenas de sus manos. Segundo, pasaron por las dos guardias donde él estaba bien custodiado. Miren ustedes, por eso... No lo busquen si no quiere, pero se lo voy a leer. Primera de Pedro, él escribe esto aquí. ¿Sí? A ver si lo encuentro rápido. Primera de Pedro 4:12. Voy a leer el versículo 14. Si sois vituperiado por el nombre de Cristo, ¿por qué piensan ustedes que él escribió esto también? ¿Sí? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y el verso 15 menciona algunas cosas. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Pedro, ya siendo anciano, ¿sí? Él había experimentado todas estas cosas, gloria al Señor. Y dice,
Y habiendo, en el versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Luego que el ángel hizo su trabajo, su misión, se fue. Y ya Pedro estaba en la calle. Metámonos un poquitito en el... ¿no? Para leer la palabra de Dios tenemos que meternos en la Escritura. Gloria al Señor. Entonces Pedro, verso 11, volviendo en sí, dijo, ahora sí, dijo él. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Saben, hermano, era una situación caótica. Nosotros lo leemos, pero era algo totalmente... Fíjese que Jacobo fue muerto a espada porque este hombre lo mandó a matar. Y de la misma manera lo podía haber hecho con el apóstol Pedro también. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos, de sus siervos, como también tiene cuidado de vos, hermano. ¿Sabe cuántos te deben querer ver mal, destruido? ¿Y cuántos deben querer que te mueras, que desaparezcas, de que seas borrado del mapa? Pero ¿sabe una cosa? Hay uno que está velando por tu vida, y ese se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso, bendito sea el Señor, tal vez no estés encarcelado como estuvo Pedro. Tal vez, gloria al Señor, pero sí, muchas veces hay cadenas que el Señor rompe en nuestras vidas, que nosotros no las vemos, pero que el Señor sí las ve y las rompe cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. En este pasaje, dice en el versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente. Muchas veces a nosotros nos pasa que no entendemos la situación en la cual estamos pasando. Muchas veces estamos pasando situaciones que no podemos entender y estamos como en un éxtasis y estamos como dormidos, adormecidos, no podemos darnos cuenta. Gloria al Señor, hasta que el Señor nos abre el entendimiento y nos hace poner los pies sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque saben que algunos viven una fábula en el Evangelio, ¿sí? Algunos en el Evangelio viven una religión, algunos en el Evangelio viven una fantasía. Gloria al Señor. Pero qué bueno, ¿no es cierto?, es poder saber bien. Como vuelvo a repetir ese texto que habla en Timoteo, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, yo sé bien a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando le dijo a Timoteo, no te avergüences de hablar de Dios y de mí, preso suyo, porque Pablo estaba preso, entonces él lo alentaba a Timoteo diciendo, no te avergüences, porque yo estoy preso no porque soy ladrón, no porque soy un asesino, sino por hacer el bien, por predicar la palabra. Por eso, volvemos a repetir lo que dijo Pedro ahí, 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. Si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence. No se avergüence, hermano, gloria al Señor. Miren, en el verso 12, gracias Señor. Repito el 11. Dice, termina el texto diciendo, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban en una casa. Estaban en la casa de un tal Juan que tiene por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Donde muchos estaban reunidos allí. Había una reunión de oración, había una convocatoria. En el capítulo 10 vimos esa convocatoria, esa reunión en la casa de Cornelio, este centurión que había invitado a los amigos, a los vecinos, a sus familiares, porque un hombre de Dios iba a llevar un mensaje y estaban todos expectantes, esperando escuchar al apóstol Pedro. Gloria al Señor. Qué hermosa plataforma que tuvo Pedro allí. Qué hermosa campaña que tuvo Pedro allí, gloria al Señor. Qué hermoso lugar de privilegio para poder, qué lugar para poder exponer la palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Y en este lugar, acá podemos ver
gloria al Señor, que en el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, ahí donde fue Pedro. ¿A dónde acudió? ¿A dónde corrió? Esto es interesante que nosotros podamos meditar en esta noche. No fue a contarle su problema tal vez, o su bendición tal vez, porque si bien primero fue un gran problema, una gran situación difícil que estaba atravesando, y luego fue una gran bendición lo que le aconteció con el ángel, pero no fue a contarle a los incrédulos, no fue a refugiarse a los lugares donde no tenía que ir, sino que fue verdaderamente al punto específico donde estaban los hermanos orando. Llegó a la casa de esta mujer llamada María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria al Señor. Si nosotros tenemos que poner un día de oración, quizás son 4 o 5 lo que vengan ese día. Gloria a Dios, pero qué importante que es la oración. Vuelvo a repetir, la oración es lo más importante. Sin oración no vamos a poder llegar a ningún lado. Sin oración no vamos a llegar a ningún puerto, gloria al Señor. Por eso debemos orar, ejercitar la oración. Alabado sea el Señor. Como también la palabra de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Eso dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta muchacha llamada Rode salió a escuchar, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. Ella no lo vio, pero escuchó la voz, se dio cuenta quién era, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué hizo esta mujer? Escuchó la voz cuando Pedro golpeó la puerta y en vez de abrirle la puerta se fue corriendo a contarle a los hermanos lo que dice el verso 15. Gloria al Señor. Verso 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Ahora, ellos estaban orando. Estaban orando por Pedro y cuando la muchacha esta le dijo, está Pedro ahí en la puerta, ellos le dijeron, estás loca. Gloria a Dios. Y dice en el verso 15, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, decía. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que habían sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Nosotros ahora cuando sigamos viendo capítulo por capítulo vamos a seguir viendo más persecución, cada vez más. Y este muchacho Juan, llamado Marcos, fue uno de los compañeros que estuvo con Pablo y Bernabé también. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Gloria al Señor. Pero veamos la situación un poquito ahora. Desarrollemos un poquito, ya son las 10 menos 10, perdón. Primero vemos que un ángel se le presentó a Pedro, o sea, cosa difícil poder salir de esa situación. Él estaba encadenado, estaba custodiado por 16 soldados, tuvo que pasar 2 guardias, tuvo que después pasar la puerta de hierro, la puerta principal, la que daba a la calle. Mirándolo desde el punto de vista humano, era totalmente difícil que este hombre pudiera salir. Pero Dios estuvo con él, hermano. Y otro lado interesante, por otro lado, podemos ver que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Por otro lado, podemos ver que cuando Pedro sale, va a la casa de esta mujer donde estaban todos, dicen, había allí en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 15, versículo 12, había donde muchos estaban reunidos orando. Habíamos terminado el capítulo, habíamos dicho el versículo 12, verso 15, que la iglesia hacía
sin cesar oración a Dios por él. Y en el verso 14, en el verso 12 dice, donde muchos estaban reunidos orando. Dice, gloria al Señor, que él llama a la puerta y esta mujer, de la emoción, ¿no es cierto?, reconoció la voz. Imagínense en la escena, ¿no?, la situación. Es Pedro. No, estás loca. Debe ser un ángel. No, es Pedro porque yo escuché la voz, yo conozco la voz. Y dice que Pedro persistía. Ábranme, muchachos, por favor. Después discutimos, pero ábranme la puerta. Dice, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero si estaban orando, hermano, ¿cómo es entonces? ¿Vieron? Muchas veces oramos por un milagro y cuando Dios hace el milagro, ¿será verdad que Dios lo va a hacer? ¿Será verdad lo que el pastor está predicando? ¿Será verdad lo que el hermano enseña? ¿Será verdad lo que dice el hermano o la hermana? Después de haber orado. Gloria al Señor. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacé saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre los que habían sido de Pedro. ¿Qué pasó con esos soldados? Este hombre los mandó a matar. Qué tremendo, ¿no? Empezó todo el alboroto allí. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, porque Dios lo guardó, lo protegió, lo escondió. Hermano, Satanás intenta destruirnos, pero Dios nos guarda. ¿Qué dice el conocido Salmo 91, el primer versículo? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno, ¿no? Habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Dios. Él es omnipotente, todo poder. ¿Sí? Todo poder. Jesús mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso el Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios. Capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Terminamos ya. Y en el versículo 19, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Biasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, y al momento un ángel del Señor le hirió. Noten esto, hermanos. Un ángel del Señor le hirió. Bendito sea Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué grande, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tener todas estas cosas, pero el poder de Dios se va a manifestar. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Qué importa? ¿No te causa gozo cuando vos ves que ese pecador que estuviste orando, ayunando, de pronto viene a Cristo, se entrega al Señor, Dios hace una nueva vida en él y vos decís, ¿qué me importa lo que pasé? ¿Qué me importa, no es cierto? Gloria al Señor. Si yo estuve orando por tal o tal persona y Dios hizo la obra.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí ya podemos notar que ya Marcos, donde estaban haciendo la oración, Pablo y Bernabé lo llevaron para la obra misionera. Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Hay muchas cosas para poder rescatar de esto, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Muchas cosas. Lo primero, la oración. Los hermanos orando, la reunión de oración. ¿Sí? La segunda, podemos notar el temperamento de Pedro, durmiendo, descansando. ¿Sí? Y lo tercero, que Dios envió un ángel. Gloria a Dios. No sé cuál es la situación que vos estás atravesando. ¿Sí? Puede ser física, espiritual, económica, emocional o lo que sea. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto creen eso?